participantes en ese magno encuentro. Se ha aprobado por este Congreso en relación al tema del patrimonio, la defensa de nuestro patrimonio, exigiendo la descentralización del Ministerio de Cultura a esta ciudad. No queremos que se siga manteniendo esta oficina con carácter descentralizado, porque lo único que sirve es para poder dar cumplimiento a todas las exigencias del centralismo y particularmente el mal manejo de la cultura. Nosotros lo vamos a hacer definitivamente en forma diferente y mejor. Así lo demostramos entre los años 90 y 92, cuando logramos de que el INC pasara al gobierno regional Inca y que jamás un solo centavo fue mal utilizado o revertió a Lima. En segundo lugar, que se sancione a quienes resulten implicados, y que son alrededor de 30 funcionarios del Ministerio de Cultura en esta dirección departamental de Cusco. En tercer lugar, la renuncia del ministro de Cultura, así como del titular, el señor Nieto de Gregory, en el cargo de director de esta oficina descentralizada. Y entre otras recomendaciones, se ha vuelto a reiterar la necesidad de constituir el patrimonio de cultura en la que intervengan organizaciones como viene a ser la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco. Finalmente, el tema de la corrupción. Por un lado, ese Ministerio de Cultura que en el pasado, a través del Instituto Nacional de Cultura, llegaron a permitir, entre otras cosas, el techado de los patios en Cusco, como ocurre con el nuevo hotel, que incluso le ganó el juicio a nuestra municipalidad. Desde ese momento, hoy en día, tienen carta abierta para poder techar los patios en el centro histórico. De igual manera, tenemos conocimiento que en la misma forma como al final no pudo ser sancionada el Sheraton, se hizo lo mismo con el Hotel Libertador, en el que un piso que había sido objeto de denuncia por parte del propio Instituto Nacional de Cultura, pues al final quedó en la nada, como ha quedado en la nada esa multa que se les dio. Por lo tanto, ocurre con instituciones como nuestra universidad. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional aprobó un acuerdo sobre un conjunto de cuestionamientos que hicimos al plan maestro del centro histórico, que en diciembre fue aprobado, que entre otras cosas, pues a lo que refería el doctor Martorell, la zona que se encuentra en la parte baja del Cristo, es decir, la parte de San Cristóbal, el bosque de salesianos, etcétera, fue considerado como un área de zona paisajística. Se le quitó el estatus de zona arqueológica. Hemos logrado en las dos participaciones que tuvimos junto con los abogados que están al frente de esta lucha, de que pudieran escuchar las observaciones que formulamos los residentes del centro histórico, los abogados y estas demás instituciones, pero el problema es que al final han aprobado un plan que no recoge realmente
esos puntos que permiten en los próximos años seguir desapareciendo la zona paisajística sobre la que se ha levantado el patrimonio cultural material en nuestra tierra. Finalmente, señalar que parte de estos problemas tiene pues implicancias en que no es posible seguir manteniendo una práctica al margen de las instituciones que tenemos y que es absolutamente factible poder unir a todas estas instituciones en defensa de nuestro patrimonio cultural, material, inmaterial y, por cierto, paisajístico. Gracias. Muchas gracias al arquitecto Adolfo Saloma. Nos están viendo a través de las redes sociales, el Facebook, TV Sur en vivo. Con esta transmisión estamos recibiendo muchísimos comentarios felicitando este evento. Gracias a todos los que nos siguen en este objetivo de preservar nuestro patrimonio cultural. Vamos a darle también la bienvenida a los integrantes de la Asamblea Popular. Está la señora Carmen Luz Cornejo y la abogada Florencia Fernández para que nos den a conocer también su punto de vista en este segundo conversatorio que desarrolla TV Sur en el caso del Hotel Sheraton en la calle Sapi. Iniciamos entonces con la señora Carmen Cornejo. Buenas noches. Muy buenas noches, el saludo fraterno a nombre de la Asamblea Popular. Y efectivamente han sido los colectivos ciudadanos que han salido en defensa del patrimonio. Y no hemos salido en estos últimos años. Hemos sido testigos ya casi por 2 décadas de qué manera, aprovechando los vacíos de todas las normas de protección y defensa del patrimonio, estos vacíos han sido utilizados de la forma más perversa para destruir el patrimonio. No olvidemos, ya lo mencionaron, el Hotel Libertador, el Novotel, y cómo viene una ministra de Turismo y una ministra de Cultura a inaugurar una obra donde se había destruido de la manera más vil este valioso patrimonio, lo que hoy ahora es un hotel, el Hotel Marriott, y de forma desapercibida se ha construido en la zona más sagrada del Cusco el Hotel Hilton y nadie ha dicho nada. El tema del Sheraton, de este mamotreto de Sapi, no es la culminación ni el último proyecto que ha venido a vulnerar nuestro patrimonio. Se nos vienen otros como el Colcampata o como el proyecto que quieren construir detrás de la catedral, un hotel. ¿Y quiénes vienen a hacerlo y por qué vienen a hacerlo? Habría que saber quiénes lo siguen permitiendo, porque la población del Cusco no lo ha permitido. Y es a partir de hoy que sí exigimos, y como la Asamblea Popular, luego de haber salido de forma permanente después de la lucha que tuvimos para derogar esta ley, la 1198, que quería privatizar el patrimonio, en los plantones que hemos hecho en la Plaza de Armas, se llegaron a recolectar firmas cuyo objetivo y espíritu era la demolición de este mamotreto. No era, es y será hasta que se efectúe efectivamente esta demolición. Hoy exigimos la sanción más drástica como ejemplo para que no sigan más proyectos, porque lamentablemente el Cusco asiste cuando vienen en paquete muchos de estos proyectos para destruir. Exigimos una posición política a nuestras autoridades. No olvidemos la sanción que se dieron a 2 jóvenes chilenos cuando pintaron los muros en la plazoleta Nazarenas, y ahí no se tuvo que recurrir a normas, a disposiciones para buscar vacíos. Hubo una sanción porque hubo una posición para defender el patrimonio. Y efectivamente, ¿cómo es posible que tengamos autoridades como un ministro de Cultura que no sabe nada de la gestión patrimonial, pero sí conoce muy bien como mercader del turismo, y hoy nos expone a tener que perder este título? Exigimos su inmediata renuncia a este cargo. Como también no podemos permitir
que fiscales o jueces que no tienen conocimiento en especialidad de patrimonio tengan que estar dando resoluciones favoreciendo a este tipo de empresas. Y sí, hoy exigimos, porque si hoy no sancionamos a esta empresa, mañana más tarde estaremos viendo un hotel detrás de la catedral o estaremos viendo sobre pretexto de que es una casa huerta, perder un espacio que ha sido donado para que sea un colegio y tenga que ser un hotel donde los cusqueños hayamos perdido. Desde este espacio, una vez más, a las autoconvocatorias que nos hemos llamado para defender nuestro patrimonio, estemos alertas para que la sanción sea efectiva y no se dé más agresiones al patrimonio. Bien, muchísimas gracias. También la abogada Florencia Fernández, integrante de la Asamblea Popular, está con nosotros esta noche. Le damos la bienvenida, doctora. Buenas noches. Alimputacachun yu coscorunakunapaj, yu cosco warmikunapaj, kai hatun rima wasimanta, kai parleita chayachimuseico. Uno, efectivamente la Asamblea Popular del Cusco nace en un momento difícil de nuestra región por la defensa de su patrimonio, nace en esos momentos de compromiso en la defensa de nuestro Cusco y lo seguirá haciendo. Por ello, la Asamblea Popular sigue demandando a las autoridades competentes y saludamos la presencia de estas personalidades acá en el Cusco que hoy nos visitan y escuchan en forma directa el sentimiento no solamente de los defensores del patrimonio, sino también seguramente comparte hoy esta noche todos los cusqueños, todas las cusqueñas de buen corazón y nacidos en esta bendita tierra. Por ello, la Asamblea Popular no es que plantea ahora nomás la descentralización. La Asamblea Popular ha hecho llegar memoriales al mismo presidente Martín Vizcarra y a sus entidades más representativas en Lima, pidiendo hace tiempo la descentralización, porque por derecho le corresponde a esta ciudad que la administración de esta institución tan importante debe tener su sede aquí en el Cusco, junto con la descentralización tan peticionada, tan anhelada de todo lo que significa para nuestra región. Asimismo, cuando anuncian que efectivamente han habido modificaciones sobre tema patrimonial, está bien, saludamos. Sin embargo, nos preocupa que no sé cuántos fiscales, cuántos jueces habrán pues capacitados, motivados, sensibilizados en el tema de patrimonio. Esto hemos hecho conocer cuando ha llegado un vocal de primera instancia de Lima. Acá planteó con tecnicismo social y técnico el doctor Oscar Paredes Pando, inclusive ha presentado un documento a este primer vocal que estuvimos a fines del año pasado. En ese documento también la Asamblea Popular se ha pronunciado por todos estos mismos puntos y este vocal nos ha dado la razón. Y efectivamente dijo que eso lo iban a tomar en cuenta. Ojalá que en esta vez que se está planteando modificaciones tengamos pues fiscales, ¿no es cierto?, comprometidos con su patrimonio, con lo que siente el cusqueño y que no estén archivando las infinitas denuncias que se ha hecho, ¿no? Y jueces que no estén sancionando debidamente, con pleno conocimiento de este tema patrimonio cultural. No sé si sabremos pues si estos fiscales o jueces conocen mínimamente sobre estos temas. Asimismo, no solo instituciones y profesionales están comprometidos en este tema de la destrucción de nuestro patrimonio, para los cuales pedimos ejemplar sanción y no vamos a cejar en esa petición, sino también está pues la iglesia. Hay personajes oscuros, y lo tenemos que decir, como Luchín Castañeda, un personaje, un operador que recibe en este momento, sabemos por fuentes extraoficiales que es un personaje que recibe de PPK, ¿no es cierto?, para ir tramitando acá bienes de la iglesia, que cree que la iglesia pues es propietario de todo este bien, cuando los de la iglesia tienen que saber que todo el bien que tienen en cuestión material no les corresponde a ellos. Esos bienes han sido expropiados indebidamente cuando los españoles entraron a nuestra tierra y saquearon esta región.
Asimismo, nosotros vamos a estar, les alertamos, les prevenimos a la congregación de los salesianos que no les vamos a permitir que acá hagan lo que ellos quieran. Acá están ahora ustedes, instituciones defensoras, están las autoridades acá, profesionales que antes de ver sus intereses personales tienen que velar por los intereses de esta tierra, porque si no el pueblo los va a sancionar en un futuro como lo viene haciendo, y de eso estaremos nosotros vigilantes. Asimismo, nosotros les anunciamos a la congregación de los salesianos que si pretenden allanar, destruir, expropiar o hacer cualquier otro daño material en lo que sea faja de protección o territorios que realmente están siendo amparados, vamos a llegar hasta nuestro buen Papa Francisco. Tenemos los canales cómo llegar hasta allá. Y nosotros también nos aunamos a la petición de la renuncia del ministro Roger Valencia, específicamente un personaje que antes que ver la integridad de la protección del patrimonio, él está velando por los intereses de los grandes empresarios con una visión que el patrimonio es mercancía. El Cusco no se vende, el Cusco se defiende. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Florencia Fernández por su participación en este conversatorio. Es integrante de la Asamblea Popular. Vamos a continuar con las intervenciones. Ahora le toca el turno al señor Edson Luis Serrano Pacheco. Él es representante del Centro Cultural Jarawi. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Agradezco esta actitud de este canal de televisión para dar esta oportunidad de hacer este tipo de debates. Debemos saber, el pueblo cusqueño debería de saber que no solamente es un patrimonio cultural, histórico, paisajístico. Debemos saber que esto es nuestro capital del futuro, porque nuestros hijos, nuestros nietos van a vivir de eso. Seguramente se va a ver más guías de turismo, se van a formar arqueólogos, antropólogos que deberían estudiar estos restos, pero lo están destruyendo, o sea, están destruyendo nuestro futuro. Y deberíamos saber nosotros, los cusqueños, toda la colectividad, que este recurso no nos pertenece, le pertenece a nuestros hijos, y es nuestra responsabilidad dejarlo igual o mejor. Y nosotros con nuestro silencio, el pueblo peruano, con nuestro silencio estamos siendo cómplices de esta destrucción. Entonces, llamamos al pueblo del Cusco, por el bien de nuestro futuro, a la acción, y a los representantes del gobierno también, que no sea solamente un discurso, un bonito discurso que estamos acostumbrados a escuchar, sino que lo que esperamos en los siguientes, o el siguiente paso es una acción. Tiene que detenerse esta destrucción, tiene que detenerse esta construcción. Y no solamente de esa, porque todo el Cusco, todo el centro histórico está siendo destruido. No puede continuar eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos con mayores participaciones, cerrando ya este segundo conversatorio del caso Sapi, o del caso del Hotel Sheraton en la calle Sapi. Toca el turno a los ciudadanos del centro histórico. Está con nosotros la señora Yoni Cruz. Ella es precisamente representante del centro histórico de Cusco. Como ciudadana de ese lugar, nos va a dar a conocer su opinión acerca de ese atentado de lesa cultura que tenemos precisamente en el centro de nuestra ciudad. Buenas noches, señora Yoni. Gracias, buenas noches. Un saludo cordial a todos los integrantes de este conversatorio, a la teleaudiencia de TV Sur, al doctor Martorell por la contundencia y claridad de su exposición. Y pues efectivamente yo me presento como ciudadana del Cusco, que vive en el centro histórico, específicamente en el barrio tradicional de San Pedro. Y lo que quiero expresar es lo que algunos técnicos lo han ya dicho, el hecho de que esta ciudadanía que vive dentro del centro histórico está siendo expulsada de su sitio de vida, ¿no? Y pues, ¿esto por qué? Porque las políticas del Estado
simple y llanamente sirven a los grandes empresarios del turismo, en el caso del Cusco. Nosotros como ciudadanos de Cusco ya no tenemos espacios dentro del centro histórico. Todo lo que se desarrolla dentro del centro histórico es actividad turística. Se nos van quitando todos nuestros espacios de vida y todo se vuelve nada más que servicios turísticos. Entonces, el daño, por ejemplo, que sentimos que se ha hecho con este mamotreto en Sapi, es un daño tan grande porque destruye nuestro patrimonio, destruye nuestra identidad. Entonces está destruyendo también nuestro futuro, nuestra vida misma, ¿no? Y eso es algo que tenemos que sentirlo todos y que tenemos que luchar por esto. La única solución para este tema es, primero, la expropiación y la demolición de este espacio y la recuperación del patrimonio arqueológico que estaba en ese lugar. Eso es lo que tenemos que pedir todos. Luego, también es importantísima la declaratoria de emergencia de este centro histórico, que en todas las oportunidades la vamos pidiendo, para que realmente haya una reestructuración de todas las instituciones que deben de velar por el patrimonio, pero que no obstante ello se han convertido en espacios no solamente, digamos, de corrupción, sino que son mafias organizadas dentro de nuestras instituciones tutelares. Y entonces tiene que haber una reorganización absoluta de esto. Y el tema de que la demolición del Sheraton tiene que sentar un precedente histórico en nuestra ciudad, porque eso es lo único que va a frenar la destrucción que se hace de todo nuestro patrimonio. Tenemos que sentar ese precedente y tenemos que lograr esto con nuestras luchas y con una convocatoria mayor a toda la ciudadanía, porque la identidad es algo que tenemos todos en el corazón, todos en el cerebro, y es es el espacio más íntimo, pero también más sensible de todo el Cusco. Unámonos y organicémonos más plenamente para poder conseguir esto. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la señora Johnny Cruz, representante del Centro Histórico de nuestra ciudad. De esta manera, amigos, estamos llegando a la población cusqueña, sensibilizando a nuestra población para hacer una defensa férrea de lo que significa nuestro patrimonio monumental. Y por supuesto exigir la sanción ejemplar a aquellos que resulten responsables de esta agresión que ha sufrido el casco monumental en estos últimos años. Vamos a continuar con las participaciones. Está con nosotros el señor Rubén Inglés, él es decano del Colegio de Físicos en la ciudad del Cusco. Muy buenas noches. Bien, buenas noches, Cusco querido, Perú, buenas noches. Bien, también hacer felicitar a TV Sur por el libre y necesario, ¿no?, por la difusión que hace a través de sus medios y las facilidades que da a la población cusqueña y pueblo en general, ¿no?, sobre la protección del patrimonio. Entonces, viendo, ¿no?, y también hago un llamado a la unidad de las diferentes organizaciones sociales, tales como la FDTC, la CGTP, la FARTAG y otros organismos. Así como también hago un llamado a la Comisión de Juristas para poder poner fin, ¿no?, a estos atropellos que vienen dándose a lo largo de estos años o décadas de nuestra historia. Entonces, para ello, para poder poner fin y poder castigar a los funcionarios de turno, autoridades, etcétera, que tienen mucho que ver en la forma como han actuado ellos. Bien, entonces es indignante ver la prepotencia con la que actúa el gobierno a través o mediante de sus funcionarios, autoridades, a merced de la empresa privada, como viles delincuentes o mercenarios, ¿no?, para que destruyan nuestro patrimonio, que es un legado histórico irrecuperable. Por lo que exigimos
la demolición de este edificio, de esta construcción que altera el paisaje, la monumentalidad del Cusco como ciudad metrópoli. De acuerdo a la carta emitida, ¿no?, a las Naciones Unidas, a las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, ¿no?, ahí indica que debemos bajarlo hasta el segundo nivel, ¿no? En cambio, para el Cusco se le amenaza, ¿no? Se le amenaza indicándole que vamos a quitar sus cinturones que ha ganado con todo el respeto que todos ya sabemos a nivel mundial, patrimonio cultural de la humanidad. ¿Y qué es lo que se hace con las autoridades que han interrumpido con la normatividad, que han violado las normas? Entonces, bajo estas circunstancias hay que hacer reflexión, y por ello llamo a la unidad para poder poner fin a estos excesos que cada vez los funcionarios y autoridades hacen y deshacen nuestro patrimonio. Gracias. Bien, muchísimas gracias por su participación. El turno es del señor Raúl Carreño. Él es consultor nacional, también es parte integrante de la Asamblea Popular. Si podemos pasarle el micrófono, por favor, para que pueda hacer la intervención nuestro invitado. Adelante, señor Raúl Carreño, lo escuchamos. Buenas noches a todos, muchas gracias por la oportunidad. Permítame extenderme un poco y también ir a contracorriente en algunos puntos, porque veo que en algunos puntos hay algunos problemas de percepción. Bueno, me alegra mucho este pronunciamiento de ICOMOS, que claro, obviamente tenía que ser ocultado, pero también hay que recordar que la Contraloría General de la República ha emitido un informe hace mucho tiempo, también recomendando, entre otros puntos, que se debía demoler y dejar en 2 pisos. Entonces también desde las entidades nacionales hay esta recomendación. Lamentablemente, al igual que de los organismos internacionales, la Contraloría no tiene poder vinculante. Entonces, desde 2 puntos de vista está esta recomendación de bajarlo a 2 pisos. Ahora, a veces tenemos mucha esperanza en las entidades internacionales como UNESCO. UNESCO envía periódicamente misiones de evaluación para ver lo que es patrimonio cultural, vas a Cusco y Machu Picchu esencialmente. Y cada vez los informes, a pesar de que dejan algunas recomendaciones, siempre son muy benévolos con las autoridades peruanas. Y yo no sé qué evalúa, por ejemplo, UNESCO cuando viene, o sus consultores, porque nosotros que vemos a diario la demolición de casas, desaparición de restos arqueológicos, parece que los delegados de UNESCO no lo ven, porque cada vez sus informes son muy positivos, o sea, incluso llegan a felicitar a las autoridades peruanas. Entonces, yo no le veo mucha esperanza a poder recurrir a UNESCO, que tampoco tiene un poder coercitivo sobre el Estado peruano, debido a sus propias normas internas. Entonces, esa esperanza yo pienso que habría que depositar más bien en la acción de los cusqueños, porque debemos de recurrir a esas entidades, buscar su apoyo, pero no creo que más allá de un pronunciamiento de preocupación, que es lo que hace UNESCO, ya lo ha hecho con respecto al hotel de Sapi, ya se ha manifestado que se preocupan por el problema, pero no va a ir más allá, porque no tiene un poder coercitivo real. Si no hace caso a la Contraloría del Estado, mucho menos lo va a hacer una entidad internacional o multinacional que no tiene, repito, una capacidad coercitiva, no tiene forma de imponer. O sea, las sanciones que pueda dar el Perú o cualquier Estado las puede eludir fácilmente. Hay otro tema que quiero ver. El decano del Colegio de Arqueólogos ha mencionado una cuestión que es clave, la deontología. Y toco este tema porque, bueno, en todos los años de los que venimos trabajando, junto con casi todos ustedes que nos conocemos, en el tema de defensa de patrimonio, siempre estas reuniones son de carácter declarativo, ¿no? O denunciamos casos específicos de acá, de allá, pero no estamos yendo hacia la raíz del problema, así cómo parar. O sea, yo no creo que destituir o a pedir renuncias de ministros, directores pueda resolver algo, porque hay riesgo de que el siguiente sea peor. Entonces, no, por ese lado no vamos a resolver nada. Entonces, pero habla de una cuestión que es clave, que es la deontología. Yo recuerdo que hasta los años 90, el Colegio de Arquitectos de Cusco, que está Adolfo Saloma, también está Armando Villanueva,
eran muy activos en la defensa del patrimonio. Hacían pronunciamientos, hacían defensa, pero desde cierto decano del Colegio de Arquitectos, él se manifestó claramente, y con eso ganó las elecciones en su colegio, de que él no podía meterse en ese tema porque lo esencial para el Colegio de Arquitectos, según él, era la defensa de sus agremiados, o sea, el trabajo para sus agremiados. Y creo que desde ese entonces, ya como son como 20 años, el Colegio de Arquitectos ha sido fiel a ese principio de, sobre todo, defender el trabajo de sus agremiados y abandonar esta cuestión ética que es la defensa del patrimonio. Y la deontología justamente debería aplicarse por ese lado, ¿no? Deberíamos invocar a los colegios más involucrados, que serían justamente arqueólogos, ingenieros, arquitectos, para que sancionen a sus miembros, porque un ingeniero, un arquitecto, un arqueólogo que está violando un plano aprobado, porque ese plano está alterado, porque el proyecto original era escalonado, ese está cayendo en complicidad. Entonces, igual, los arqueólogos que emiten ciras y diciendo que no hay restos arqueológicos cuando todo el mundo ve o son cómplices de cómo los restos arqueológicos son embarcados en camiones en las noches, debería de sancionar a esos. O sea, la responsabilidad debe extenderse a los profesionales que están colaborando, obligados o no, consciente o inconscientemente, en este tipo de atropellos. Entonces, por ese lado yo creo que los colegios profesionales tienen esa labor, ese imperativo, mucho más que estar pidiendo renuncias, de comenzar a controlar a sus propios agremiados, porque es la única forma de poder evitar esta complicidad que ya está institucionalizada. Ahora, bueno, a veces el otro problema también es que hay muchos personajes que están involucrados aparentemente en la defensa del patrimonio. Han citado unos arquitectos que acompañaron al arquitecto Pimentel, pero quienes estamos en esto de la defensa del patrimonio sabemos perfectamente que por lo menos dos de ellos están muy involucrados en la destrucción del patrimonio. Están entre los grandes depredadores del patrimonio de Cusco. Habría que preguntarnos quién ha hecho el proyecto Novotel, quién ha hecho el proyecto del Hilton. Y con respecto al Hilton, el caso del Hilton es exactamente el mismo del que llamamos Sheraton, que ya no es Sheraton, es la empresa RG, de la cual la esposa de un ex asesor del ministro Valencia es empleada. El Hilton, el proyecto era igual que el de SAPI, era también un proyecto escalonado, y luego ahora vemos que es un edificio alto, y ahí se ha destruido el segundo yacimiento más importante de la cultura chanapata, y nadie ha dicho nada. Entonces, como digo, a veces hay esta gente que se dice defensor del patrimonio, pero que luego están involucrados y que venden la autorización, ellos garantizan que si se los contrata, van a conseguir la autorización de construcción a como dé lugar y lo logran. Tenemos una lista de obras que han hecho los dos arquitectos, que como digo, se presentan por un lado como defensores, pero por otro lado, están pero muy involucrados en este tema de destrucción. No sé si me permitiría un poco de extender un punto más. A ver, de acuerdo. Sus ideas y sus propuestas en este conversatorio. Vamos a culminar esta ronda de intervenciones con la participación del abogado Heraclio Cereceda, quien también es integrante de la Comisión de Juristas. Doctor Heraclio, buenas noches. Ante todo, buenas noches y agradecer de antemano la presencia del doctor Carreño y de cada uno de los participantes que estamos en este conversatorio. El tema que nos llama a reflexión, y más que todo cuando se habla de SAPI, es hablar de una zona sagrada, el Huaca Punku. Esto nos trae a reflexión que como raíz SAPI ha permitido la construcción inicial de la ciudad del Cusco. Y cuando hablamos en derecho, tenemos que referirnos que la prevalencia de las normas está desde los acuerdos internacionales, la constitución política y las normas especiales. Y cuando nos referimos a nuestra constitución política, hablamos en el artículo 21 sobre la protección del patrimonio. Y cuando se da una norma, especialmente cuando Cusco es reconocido a nivel mundial el año de 1983, esto quiere decir que se hace partícipe, ojo, de la normativa internacional. Y no podemos nosotros tapar con un dedo cuando decimos que las autoridades en Cusco deben resolver. Muy bien, deben resolver, pero respetando el derecho consuetudinario a nivel internacional. Y por otro lado también tenemos que rescatar cuando decimos, ¿por qué fallan nuestras autoridades en la ciudad del Cusco frente a los procesos? Si bien es cierto que la
Ley de Protección al Patrimonio, la Ley General, en su artículo 29, habla, por ejemplo, de instituciones que deben hacerlas respetar. Pero nos estamos dando cuenta últimamente que esa constitución, esa nueva ley o esa norma, la 28296, no se está cumpliendo. La responsabilidad de las personas que están incursas en temas de patrimonio, contra el patrimonio, son de carácter administrativo, penal y civil. Y cuando hablamos del tema administrativo nos damos con la sorpresa de que se aperturan a veces hasta por recomendaciones de otras instituciones, como el caso de la Contraloría. ¿Y qué hacen estas instituciones? Las encarpetan o hacen un solo espíritu de cuerpo y no sancionan a los verdaderos responsables. Hablamos del municipio provincial del Cusco, hablamos de la dirección desconcentrada, y estos dos deberían a partir de la fecha sancionar administrativamente, aparte de la responsabilidad penal en que recae en cada uno de los funcionarios, muchas veces por permitir el daño al patrimonio, la grave alteración al patrimonio, y por encima de ello, por facilitar, en otras palabras, la comisión de estos delitos, porque se ponen de parte de las empresas que vienen a hacer la destrucción del patrimonio. Y por último, nos olvidamos del tema civil, donde las instituciones que son agraviadas y que representan al Estado deberían ser los primeros en responsabilizar a esas empresas, haciéndoles pagar el daño causado al patrimonio. Y por otro lado también nos olvidamos del aspecto constitucional. En el aspecto constitucional no solamente se ha dañado este tema, pues, de lo que se ha referido en estos momentos, el cual es la destrucción del patrimonio, la restitución de esas andenerías, cuando se ha vulnerado un principio constitucional, que es el derecho de tercera generación al tema llamado la identidad. Pero ahí no queda. Creemos que es oportuno que se sigan instando nuevas acciones, porque eso va a permitir de que Cusco no se quede aislado, que Cusco comience a través de sus hijos a defender ese patrimonio. Un llamado a los colegios profesionales, incluyendo el mío, Colegio de Abogados, comience a salir a defender a su Cusco querido. Colegio de Arquitectos, no está presente. Están algunos llamados a participar, arquitectos en forma aislada. Participen, porque solamente tienen el nombre, mas no tienen la decisión de poder defender al Cusco. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias al abogado Heraclio Cereceda, integrante de la Comisión de Juristas. Doctor Alberto Martorell Carreño, sus impresiones después de esta segunda ronda de intervenciones de nuestros invitados. Muchas gracias nuevamente. Confirmo esta certeza del compromiso y la forma de ver activamente la defensa del patrimonio. En efecto, el tema tiene que ser básicamente ciudadano y básicamente local. No hay la menor duda al respecto. No hay, es lamentable que se tenga que llegar a situaciones en las que la falta de respuesta general, sobre todo la falta de respuesta, por supuesto, de quien tiene oficinas frente al lugar donde está el daño del que estamos hablando, donde se ha hecho esta, entre comillas, obra en la calle Sapi, por cierto, beneficiada desde un inicio, desde el año 2015 que se aprueba el proyecto, recibe un beneficio tributario de devolución del IGB sumamente preocupante, ya que se haya dado, ¿no? O sea, que no se tenga capacidad de analizar los proyectos y se admita o se piense que una propuesta como esa puede calificar como una propuesta que beneficia al turismo regional y nacional. Evidentemente los turistas no vienen a ver hoteles. Si se trata de infraestructura moderna, tienen toda la que quieran y en los lugares adecuados. Vienen a ver una ciudad única, evidentemente, ¿no? Hasta por la lógica simple del otro lado. Pero el deber básicamente es
de quienes están acá y del resto de ciudadanos que no están presentes, de las autoridades que eluden este tipo de diálogos y que no dan la cara en el momento oportuno, que optan por conferencias de prensa en las que no hay propiamente una posibilidad de cuestionamiento mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el deber ciudadano, la acción ciudadana es lo primero, sin lugar a la menor duda. Comentó uno de los ponentes, perdonen que ya se me cruzaron un poco las notas, pidiendo que las recomendaciones de UNESCO lleven pautas de formas de conducir el proceso de gestión del patrimonio. Hay más de 20 cartas internacionales de ICOMOS, no tienen carácter vinculante, son cartas de principios. ICOMOS no es una entidad pública, no pertenece al gobierno de ningún país, no es integrante de la UNESCO de manera administrativa o funcional, es asesor de la UNESCO, un organismo completamente independiente. Y cuando hablamos de autoridad o no autoridad, estamos hablando en todo caso, de una autoridad moral basada en compromisos de vida. En ese sentido, les debo confesar que, por ejemplo, me emociona mucho el recuerdo de la doctora Nora Ugarte de viejos, de antiguas capítulos en los que hemos estado del lado del patrimonio. Y la certeza, la situación es que continúa más o menos la disparidad, continúa una suerte de lucha de Quijotes, hay más, ustedes son esos Quijotes, no me refiero a otros, pero se necesita llegar a lograr representatividad, se necesita lograr desarrollar formas de generar cambios concretos en las políticas culturales. Organicen un foro de políticas culturales en el Cusco. Organicen un foro de políticas de patrimonio cultural en el Cusco. Analicen de manera concreta los daños sucedidos. El documental que se ha hecho es sumamente útil, pero ustedes pueden lograr, inclusive si se lo propusieran, que algún documentalista de primer nivel, ya no solo peruanos, sino tal vez algún equipo internacional haga un documental donde se evidencie que esto no puede seguir así. Hay que ver las cosas desde dentro y, en primer lugar, el deber y el derecho es local. Pero Cusco también es universal y no se puede negar el deber y el derecho del resto de la humanidad a participar en estos procesos. Es importante saber escuchar, convocar, y la autoridad no es necesariamente normativa. Es más, si pensamos en la autoridad normativa peruana, lleva por lo menos 4 gobiernos dedicada a dinamitar el sistema de defensa del patrimonio cultural, prácticamente de manera intencional, bajo una idea equivocadísima que es que lo que hemos dicho antes, ¿no? El patrimonio es contrario a desarrollo, se ha convertido en traba administrativa. Para destrabar, recorten las funciones del Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura no ha tenido la capacidad ya no solo de oponerse a esos recortes, sino de generar propuestas de cómo hacerlo bien. O sea, que muchas veces los trámites demoran infinitamente, es cierto, pero ¿cómo se hace correctamente? El Ministerio tiene que generar ese tipo de respuestas, y el caso de SAPI es una oportunidad, como lo han dicho, para marcar un hito en el que ya frene de una vez el proceso de destrucción de una ciudad tan importante como lo es el Cusco. Es todo riesgo, todo problema, toda situación conflictiva es una oportunidad, pero se tiene que asumir así, con toda claridad, y
el deber y el derecho es básicamente de ustedes. Ninguna institución va a sustituir lo que se puede hacer. Pero sí les recuerdo que hay instituciones que están del mismo lado que ustedes y que es bueno que generemos sinergias. Creo que es el llamado a que se organicen, que han hecho varios ponentes en algo único para afrontar esta problemática, asumir respuestas, priorizar situaciones, es sumamente importante. La compañía que se pueda hacer desde fuera también es un elemento más, pero ningún gobierno, ni la UNESCO, por más supuesto poder que puedan tener, va a salvar, va a rescatar aquello que su gente no respete y ponga en la altura que necesita, que debe, que le corresponde a la ciudad. Aquí, la tarea es del Cusco. Cuenten con el apoyo en la medida que se pueda. Valoren los documentos. Yo siempre he visto con preocupación que, por ejemplo, se cuestiona, cosa muy común en nuestra cultura. Dos arqueólogos, lo he visto mucho en arqueología, disculpa Wilber que tome el ejemplo, pero he visto mucho en arqueología. Dos arqueólogos que están en el mismo barco o persiguiendo el mismo objetivo, primero se preocupan en sacarse uno al otro. Y dicen, hiciste esto, tienes esta culpa, tienes lo demás. Hay que utilizar los elementos positivos para generar sinergias. Debilitar los grupos hace imposible el objetivo. Y es lo que esperan de nosotros del otro lado. Esperan a que nos acaben las energías y nos peleemos. Y lo logran con muchísima facilidad en casi todos los casos. Es hora de cambiar, de demostrar que la sociedad civil puede responder a los valores mayores. Y cuando se trata de valores mayores, no hay color político, no hay ideología, no hay diferencia etaria, no hay posición social que se pueda usar de excusa para el compromiso. Son los valores mayores. Es la cusqueñidad, es la peruanidad, es la humanidad. Y en eso no debe haber cortapisas de ningún tipo. Por favor, sumemos. Por nuestra parte, estaremos siempre dispuestos a sumar. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Alberto Martorell Carreño. Nos quedamos con esta última reflexión. Solo los cusqueños podemos hacer respetar, ¿no? Y vamos a lograr proteger nuestro patrimonio. De lo contrario, vamos a seguir con este tipo de denuncias. Tenemos 15 minutos más de este conversatorio. Si alguien quisiera añadir a lo que ya se ha dicho, por favor, si pudieran levantar la mano. El colega Luis Castro García, de Foro Cusco, después la doctora Tica Luisar. Abogada. En este caso, 1 minuto, por favor, para que podamos concluir a las 10 en punto. Colega Luis Castro García, lo escuchamos, adelante. Muchísimas gracias. Solamente para reiterar el agradecimiento al doctor Alberto Martorell y a todos los aquí presentes por su vocación patrimonialista de defender sin cortapisas nuestro patrimonio cultural. Como resultas del primer conversatorio, nos convocamos a una reunión todos los asistentes y convocamos a otros con la finalidad de implementar las recomendaciones del conversatorio en el sentido de constituir esa institución que haría la sinergia, que integraría todos los esfuerzos bajo la forma todavía no definida del nombre de un consejo patrimonial o un patronato. Eso todavía no lo hemos definido y estamos en pleno proceso. Por eso me permito, además de agradecer la sintonía de los televidentes, hacer la convocatoria pública el día miércoles a las 5 de la tarde. Ese colectivo se va a volver a reunir, pero no es excluyente. Todos los que están escuchando esta convocatoria podemos reunirnos precisamente para dar cumplimiento a esta recomendación tácita de lograr la unidad en la acción a través de una organización que pueda nuclearnos a todos. Esto se va a dar el
día miércoles a las 5 de la tarde en el local del Instituto Americano de Arte y Galerías Turísticas. Gracias por mi parte. La abogada Tica Luisa, por favor, un minuto para finalizar ya este conversatorio. Sí, efectivamente yo, disculpe, me voy a dirigir al doctor Martorell como representante de ICOMOS Perú para tomar las palabras de todos los que me han antecedido y decir que sí, nosotros somos la solución, pero requerimos, ante la inacción del Estado, ante los actos de corrupción del Estado, necesitamos urgentemente la intervención también de la comunidad internacional. Por eso es importante su presencia. Y tenemos que decir que si bien es cierto, ICOMOS, UNESCO no tienen facultad de coerción, pero tienen un poder muy importante. La determinación de poner al Cusco y declarar al Cusco como una ciudad en riesgo si es que el Estado no acciona inmediatamente para solucionar en forma inmediata en este caso. Y ese es el objeto de nuestra presencia hoy día. Volvemos a pedirle, haga eco de nuestras voces y que nuestras voces se escuchen en el mundo entero. Gracias. Muy bien. La doctora Nora Ugarte también ha pedido el uso de la palabra. Tiene un minuto. Tal como pide la doctora Tica Luisa, pedimos acá al doctor Martorell que sea el vocero para hacer llegar el clamor de la población cusqueña para que se entre en acción desde el Ministerio de Cultura para que este mamotreto de Sapi se demuela y se restituyan los andenes. Este es un clamor, doctor, que pedimos a la comunidad internacional para que logremos finalmente nuestro objetivo. Y también pedir desde este espacio que escuche el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, que nosotros los cusqueños le pedimos que el plan maestro del centro histórico sea socializado. Es urgente. Sabemos que en el cinturón o en la zona de amortiguamiento se están dando muchos casos de transgresión y no se está cumpliendo el plan maestro. Ese plan maestro debe ser socializado en forma urgente. Gracias. Muchísimas gracias. El turno de la señora Carmen Luz Cornejo, representante de la Asamblea Popular. Y efectivamente debemos ordenar la casa. Hay una tarea grande y una misión que deben cumplir de manera urgente tanto la Dirección Desconcentrada de Cultura así como la municipalidad, y es la actualización de la catalogación de los bienes inmuebles del centro histórico para saber en qué condiciones están y que no se sigan lucrando aquellos bienes que fueron donados con fines sociales. Y efectivamente exigimos el pronunciamiento de las autoridades en estos momentos para que no se siga depredando nuestro patrimonio y que haya una sanción efectiva, no porque no hayan pagado los 4 millones, sino por haber atentado contra la inteligencia, la identidad y la dignidad de los cusqueños al haber transgredido el patrimonio y haber avalado a los transgresores. Muchas gracias. Bien, el abogado Heraclio Cereceda, integrante de la Comisión de Juristas, también ha pedido una participación por un minuto para finalizar este conversatorio, doctor. Doctor Martorell, para consultarle, ¿podría la sociedad cusqueña, a través de sus autoridades, solicitar en forma directa la presencia de un relator de la UNESCO para que vea en forma directa sobre estos temas? Respuesta. Sí, con todo gusto. Justamente, hace algunos años ya se ha creado una relatoría especial del Sistema de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Esto no es de UNESCO, esto es de la ONU misma. Para Derechos Humanos Culturales. Cumple dos funciones. Una, hace informes temáticos. El primero de ellos se llama el derecho al acceso al patrimonio como derecho humano fundamental. El acceso al patrimonio, de acuerdo a ese informe de internacional, incluye cosas como, por ejemplo,
el acceso a la toma de decisiones que afectan al patrimonio, es un derecho humano fundamental. Y por otro lado, hace informes de caso. Va a diversos países. Los que he visto son informes sobre países generalmente. Me parece que hay algunos sobre un sitio o una ciudad, pero habría que confirmar. Y hace una evaluación de lo que está sucediendo en la gestión del patrimonio y de otros derechos humanos culturales y elabora un informe que obviamente no tiene valor vinculante, pero tiene un valor del llamamiento moral del más alto nivel, y eso es sumamente importante, sumamente significativo. Noten ustedes que UNESCO y otros organismos que tienen que ver con el mundo de la diplomacia utilizan un sistema sumamente cuidadoso en el trato. No crean que cuando dice felicitaciones está felicitándose necesariamente. Se felicita una intención y se exige una acción. Ahora, si hemos llegado a los niveles de un estado cínico que no escucha esos procesos, poco haríamos con el informe inclusive de la relatora especial. Pero creo que no estamos en esa situación, creo que estamos con una sociedad civil consciente. Ustedes son la demostración de eso y creo que sí valdría la pena. Deberíamos estudiarlo tal vez desde la municipalidad, si es que la municipalidad puede, porque tiene que haber una contraparte pública. Obviamente el Ministerio de Cultura no va a querer, en las condiciones actuales, que venga un relator a juzgar más o menos lo que está generándose, ¿no? Pero la Municipalidad de Cusco, por ejemplo, creo que podría ser una contraparte importante. De repente la Municipalidad de Cusco y la Comisión de Cultura y Patrimonio del Congreso, que últimamente ha demostrado tener más preocupación por el tema. Los 4 congresistas, me parece que son, o 4 de los congresistas del Cusco, han estado muy activos y están muy activos en el tema en este momento. Me he reunido con varios de ellos. Perdonen que esa no era la pregunta, ya me emocioné y me puse a hablar más largo de lo que diga. Pero creo que todos esos actores, el Congreso, los congresistas, el municipio y la sociedad civil organizada, debería dirigirse a este organismo de Naciones Unidas para pedir esa relatoría. Muy bien, muchísimas gracias. Finalmente, la participación del señor Wilber Bolívar Yapura, decano del Colegio de Arqueólogos. Bien, muchísimas gracias. Yo voy a partir de la siguiente premisa: zapatero a tu zapato. Y lamentablemente las personas que han sido encargadas, como la Dirección Desconcentrada de Cultura, han sido colocados por favores políticos y que no tienen ningún conocimiento de cómo se tiene que dirigir una institución como esta. Por otro lado, esto pues es un pago al favor político del gobierno de turno, ¿no es cierto? Pero también hay que resaltar algo muy importante, que esta institución y el Estado peruano no han generado, ¿no es cierto?, que se escriba una historia oficial de qué cosa fue el Cusco, de qué cosa fue Machu Picchu. Es una de las instituciones que gasta ingentes cantidades de presupuesto en hacer proyectos de investigación. Y yo me refiero siempre a Machu Picchu como la niña de los ojos lindos, que todo el mundo le ha metido la mano pero nadie sabe lo que le ha hecho. ¿Y saben por qué? Porque lamentablemente la Dirección Desconcentrada de Cultura y el Ministerio de Cultura no fomentan la publicación de estos informes finales a través de trabajos científicos que deben ser transmitidos no solamente a la comunidad sino a nuestros estudiantes. Por otro lado, yo creo que basta ya de ese entusiasmo. Los arqueólogos no emiten ciras. Es un procedimiento del reglamento de investigaciones arqueológicas que tiene el Ministerio de Cultura. Y el Ministerio de Cultura es el que emite el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Además, este documento no lo elabora ya un arqueólogo, sino lo puede elaborar un ingeniero, lo puede elaborar un agrónomo, lo puede elaborar un arquitecto. Y lamentablemente, o sea, ahí han quitado la presencia del Colegio de Arqueólogos y del mismo arqueólogo.
Yo creo que esta fusión, esta unión de todas estas entidades, de todos estos actores sociales, porque nosotros somos los actores sociales fundamentales, principales, que vivimos en esta ciudad del Cusco y conocemos nuestra realidad, ¿no es cierto? Y creo que como conocedores de esta realidad somos las personas quienes deben poner los puntos sobre las IES para poder definir, ¿no es cierto?, y hacer una agenda para que el próximo director sea elegido por meritocracia, no por favor político. Y esa es una gran responsabilidad en la cual deben estar detrás las entidades sociales del Cusco. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias al señor Wilber Bolívar Yapura, decano nacional del Colegio de Arcol. Bien, y con esto, amigos, le ponemos punto final a este conversatorio, agradeciendo, felicitando la labor del doctor Alberto Martorell. Gracias por haber estado con nosotros. Cerramos este segundo conversatorio con un aplauso, creo yo, porque son interesantes las conclusiones a las que hemos arribado. Bien, muchas gracias, y también a la ciudadanía cusqueña que nos ha seguido durante estas 3 horas prácticamente de conversatorio, con conclusiones importantes que las vamos a ir publicitando en el transcurso de los próximos programas. Tengan ustedes una bonita noche, nos reencontramos mañana en la edición de TVSUR. Así es, muchas gracias por vuestra sintonía, con nosotros será hasta el día de mañana. Permiso.